mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga. En esta tarde le doy gracias al Señor por esta oportunidad de una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Como les anuncié, en esta tarde quiero hablar sobre el tema cómo acercarnos a Dios. La semana pasada empecé este tema y hablamos de la importancia y de la necesidad de que nosotros nos acerquemos a Dios, que nosotros demos ese primer paso de buscar acercarnos al Señor. Pero yo quiero seguir abundando porque el tema es importante. Y encontré en la palabra que el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de hacerlo. Es verdad que todos quisiéramos que cuando vamos a Dios en oración, Él reciba nuestra oración, escuche nuestro ruego, conteste nuestras peticiones. Pero es importante, si queremos tener buen resultado, que lo hagamos en la forma que a Dios le agrada. Así que vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 10, y le voy a dar lectura al verso 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, antes de que él dijera esto, él estaba hablando acerca del sacrificio de Cristo. En el capítulo 10, él está hablando lo que le costó a Cristo nuestra salvación. Nosotros recibimos la salvación por fe. Prácticamente no tenemos que hacer nada sino aceptar lo que el Señor hizo, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir el perdón de Dios. Pero a Cristo le costó muy caro. El precio que Él pagó fue su propia vida. Y no fue una muerte normal, fue una tortura, fue una muerte muy dolorosa y muy cruel. Pero Él lo hizo. Él lo hizo con toda buena voluntad porque Él quería salvarnos. Él quería arrebatarle al diablo las vidas de toda la humanidad que íbamos rumbo a la perdición por causa del pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra única esperanza era que Dios nos rescatara de alguna forma. Nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Pero Dios, porque nos amó tanto, dio a su Hijo para que Él llevara sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Él que era santo, puro, sin mancha, Él se echó encima la culpa de todo lo que nosotros hemos hecho. Y el día que Jesús murió, la Biblia dice que hubo como un terremoto en el momento en que Jesús murió. Y el velo del templo se rasgó. En el templo, la parte más importante donde estaba el arca del pacto, estaba encerrado en un cuarto que se llamaba el lugar santísimo. Y en vez de pared había un velo, pero no se podía entrar ahí, nadie podía, ni siquiera los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote, que era el rango más alto de los sacerdotes, una vez al año entraba ahí a ofrecer expiación por todo el pueblo. Eso era simbólico de que la presencia de Dios es santa, porque Dios es completamente santo. Y nosotros, los humanos, todos somos pecadores. Dios había establecido un sistema de sacrificio donde ellos ofrecían un animal, lo mataban, el animal tomaba como el lugar de la persona pecadora. En vez de que la persona muriera, muere el animal. Y la Biblia decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús tomó el lugar de esos corderos que se sacrificaban delante de Dios para hacer un sacrificio perfecto, porque la sangre de los animales en realidad no podía borrar los pecados. Era un símbolo, una representación de lo que Jesús iba a hacer más adelante para salvar a toda la humanidad. Y el día que eso sucedió, en el momento en que Jesús murió, la Biblia dice que, cuando Jesús murió hubo como un eclipse de sol, que dice la Biblia que el sol se oscureció, se puso oscuro todo de momento. Y también hubo un terremoto que hasta la Biblia dice que muertos salieron de sus tumbas.
fue una cosa muy, muy sobrenatural. Es como que la naturaleza completa gemía viendo al creador, al autor de la vida, muriendo en una cruz, siendo burlado y despreciado por toda la gente. El centurión, que era romano, que no conocía nada de la ley de Dios, que estaba ahí solo cumpliendo con su deber y asegurarse de que las personas que tenían sentencia de muerte murieran. Y cuando él vio lo que sucedió, él había visto muchas otras personas ser castigadas en esas formas, porque la crucifixión era como la pena de muerte. Aquí en nuestro país la pena de muerte es la silla eléctrica, en otros países es el paredón, en otros países es la cámara de gas. Hay diferentes formas que vienen a ser la pena de muerte para los peores criminales. En ese tiempo la pena de muerte era la crucifixión. Ese centurión había visto muchas personas ser crucificadas y morir. Pero cuando él vio lo que sucedió cuando Jesús murió, no le quedó otro pensamiento que decir, y él, de sus labios salió esta expresión: verdaderamente este era hijo de Dios. Porque se burlaban los que estaban ahí. Él estaba oyendo los comentarios. Él no conocía el evangelio ni conocía mucho de la religión judía, pero él está oyendo que estando Jesús crucificado y algunos de sus enemigos se burlaban de él y le decían: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Cuando Jesús murió y él vio que se oscureció todo, se formó un terremoto, él se dio cuenta, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque está viendo que toda la naturaleza se ha conmovido por la muerte de Jesucristo. Pero una de las cosas que sucedió fue que se rompió el velo. Al romperse el velo, se quitó la división, porque la Biblia dice en los profetas que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces eso era algo simbólico, que se rompiera ese velo. Nos estaba dando a entender Dios que estaba rompiendo lo que dividía, la santidad de aquel lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que era algo que estaba prohibido que el pueblo lo mirara. Y se rompe el velo y queda el arca al descubierto. Entonces el apóstol Pablo le está hablando en esta carta a la iglesia y le está explicando lo que le costó a Cristo nuestra salvación. Y después que dice esas cosas, entonces dice: acerquémonos, y dice los detalles que vamos a estar mirando. El que nosotros nos podamos acercar a Dios es un privilegio. Nunca antes la humanidad había tenido ese privilegio. Solamente el sumo sacerdote, el pueblo común no. Pero hoy tú y yo podemos venir delante de la presencia del Señor. Podemos presentar nuestra adoración, podemos presentar nuestras peticiones, podemos presentar nuestra alabanza al Señor. Eso es un tremendo privilegio, pero es importante que lo hagamos en la forma que le agrada a Dios. Hay veces que por ignorancia podemos hacer las cosas mal. Y el apóstol Pablo nos está dando aquí unos detalles muy interesantes. Lo primero que leímos dice: acerquémonos con corazón sincero. Lo primerito que él pone es que tiene que haber sinceridad de corazón. La sinceridad es indispensable. ¿Qué nos motiva a nosotros a acercarnos a Dios? En otras palabras, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? En una ocasión Jesús dijo que habían personas que oraban para ser oídos, para ser vistos de la gente. Dice, les gusta pararse en las esquinas de las calles, les gusta usar palabras. Entonces terminó diciendo: y de cierto les digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, ¿qué era lo que querían? ¿Que la gente te oyera? Pues ahí tienes, ya te oyeron. Esa es tu recompensa. Eso es triste. Que tú estés orando y no valga de nada. Como decimos nosotros, esa oración no pasó del techo. Pero también en otra ocasión Jesús repitió algo que su padre había dicho. Está escrito en uno de los profetas. Esta frase: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Personas que con sus labios dicen una cosa, pero no lo sienten. En otras palabras,
no hay sinceridad, más bien hay hipocresía. Podríamos decir, hay personas que están fingiendo lo que no son, haciendo parecer que son muy espirituales. No hay tal espiritualidad, poniéndose como algo grande y en realidad no son nada. De labios me honra, con sus labios lo que dice está muy bien, pero su corazón, porque Dios conoce lo que hay dentro. Fíjese, usted a mí me puede engañar, usted a mí me puede decir algo y yo me lo voy a tener que creer, pero a Dios no. Porque aunque usted diga una cosa, Él está mirando su corazón, Él está escuchando sus pensamientos. Lo que usted no ha dicho, nada más lo tiene en su mente, Dios lo oye. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así que es muy importante que nosotros cuando nos acerquemos a Dios vayamos con un corazón sincero. En nuestro corazón no puede haber hipocresía, no puede haber fingimiento. Tenemos que acercarnos a Dios porque lo amamos. Tenemos que acercarnos a Dios porque deseamos la comunión con Él. Tenemos que acercarnos a Dios porque lo agradecemos todas las bondades y todas las cosas, beneficios que hemos recibido ya del Señor. Entonces nos acercamos a Dios con reverencia, pero con sinceridad de nuestro corazón. Entonces lo segundo que dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Esa palabrita pequeña de 2 letras nada más, fe, es básica. De hecho, en otra carta el apóstol Pablo había dicho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es básica, fe es creer. Y él lo explica, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros necesitamos tener fe, quiere decir creer que Dios es fiel, creer que Dios nos está escuchando, creer que Dios es bueno, creer que Dios nos quiere ayudar y venir a Él, pero no puede ser una fe tambaleándose. Dice, plena certidumbre, o sea, una seguridad completa. Hasta los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Se dieron cuenta que su fe estaba un poco chiquita, pero para que no pensaran que tenían que tener una fe sobrenatural, Jesús les dijo, si la fe de ustedes fuera por lo menos del tamaño de un granito de mostaza, y el granito de mostaza es una de las semillitas más chiquititas que hay. Oh, ustedes le podrían decir a ese monte que se quite de ahí y se vaya para otro lado y lo haría. Así que no es que de grande es tu fe, sino es que tú pongas esa fe, aunque sea pequeña, en acción. Tú le dirías a ese monte. La fe tiene que actuar. Y cuando la fe actúa, hay grandes resultados, aunque la fe no sea tan grande como pensaríamos nosotros que fuera necesaria. Pero el apóstol Pablo pone el segundo requisito, que tenemos que tener plena certidumbre de fe. Ahora, es posible que todos nosotros, los que estamos escuchando este estudio, digamos, yo tengo fe, porque todos tenemos alguna medida de fe, pero hay veces que cuando tenemos una situación, nuestra fe puede flaquear. El Señor le dijo a Pedro una vez, mira, el enemigo, Satanás, te ha pedido para sacudirte como se sacude el trigo cuando lo quieren arrancar las semillas, los granos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Ay, qué lindo es pensar que el mismo Jesús ora por nosotros cuando Él sabe que el enemigo está furioso y nos quiere hacer daño. Y el mismo Señor está rogando para que nuestra fe no nos falte. Ya eso solo es un aliciente. No estamos solos, mi querido hermano. Es que Dios es espíritu y no lo vemos. Pero el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Y Él está abogando, intercediendo por nosotros para que podamos tener victoria sobre el enemigo. Y lo importante no es cuántas cosas maravillosas tú puedas hacer, sino que tu fe no te falte en el momento difícil. Ahí es donde está el asunto bueno. Y es que sucede que hay veces que nosotros creemos en el Señor
y esperamos que Dios cumpla sus promesas, pero a veces se tarda. Y entonces en esa larga espera es que empezamos a desesperarnos, a confundirnos y al final dudamos si eso se llegará a realizar o no. Pero yo le voy a poner 3, 4 ejemplos que yo encontré así rápido en la Biblia. Y el primero es Abraham. Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo que él iba a ser padre de mucha gente. Y él no tenía hijos y su esposa era estéril. Desde que Dios le dijo esa promesa hasta que Sara tuvo el hijo Isaac, pasaron 25 años. Y que él tuvo que esperar 25 años antes que se cumpliera lo que Dios le había prometido, pero se cumplió. Hasta ellos mismos ya estaban dudando. Hasta Sara pensó, bueno, yo no puedo, le voy a dar a mi sirvienta que es más joven, porque ya ella no pensaba que eso podía suceder. Pero Dios cumplió lo que él dijo. El otro que quiero mencionar es José. Dios le dio sueños a José desde que él era jovencito de lo que él iba a hacer en el futuro. Y él vio en el sueño que Dios lo iba a engrandecer y hasta sus hermanos y su familia se iban a postrar delante de él. Pero en los próximos años todo salió al revés. Sus hermanos le cogieron odio, lo vendieron y pasaron 22 años antes que sus hermanos regresaran a Egipto y sin saber que ese era su hermano José, se inclinaron en reverencia porque ese era el saludo, como se saludaba en aquellos tiempos a la gente importante. Y José se había vuelto importante, pero ellos no lo sabían. José había llegado a ser gobernador en Egipto y ellos, vestidos así como los egipcios, no reconocieron que era José y cumplieron el sueño que José había tenido cuando joven. Pero hubo que esperar 22 años para que se cumpliera esa promesa, pero al fin se cumplió. Porque lo que Dios dice siempre se cumple. El próximo que quiero mencionar es el rey David. El profeta Samuel fue a la casa del rey David cuando él era un jovencito. Piensan que tendría de 15 a 17 años cuando el profeta derramó el aceite de la unción sobre su cabeza y le dijo que Dios lo había escogido para ser rey. Pero ¿sabe lo que pasó después? Que el rey Saúl se lo sospechó y empezó a perseguirlo para matarlo porque no quería que nadie le quitara el reinado. Y David pasó 13 largos años huyéndole a Saúl, corriendo por los montes, escondiéndose en las cuevas, 13 años, pasando hambre, pasando frío. Y después de 13 años, al fin, se cumplió, porque lo que Dios dice, se cumple. Y el último que voy a mencionar es el profeta Zacarías. El profeta Zacarías, la Biblia dice que era un hombre justo, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero no tenía hijos. El deseo de todo matrimonio es tener algún hijo. Así que yo me imagino que ellos querían tener hijos y a lo mejor habían orado. A lo mejor no, yo estoy segura que ellos habían orado. Porque cuando ya su esposa había pasado del tiempo de procrear, quiere decir que habían pasado bastantes años ellos casados, cuando el ángel Gabriel se le aparece al profeta Zacarías, lo primerito que le dice es, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que él oraba por eso. Y tu esposa va a tener un. ¿Cuándo? Cuando ya ellos pensaron, pasó el tiempo y no sucedió nada. A veces la larga espera nos hace pensar a nosotros que ya no va a suceder lo que pensábamos, lo que deseábamos, lo que le pedíamos a Dios o lo que pensábamos que Dios nos había dicho. Dios me prometió esto, pero yo no veo que está sucediendo y ya ha pasado tanto tiempo. Así que nosotros cuando nos acerquemos al Señor, no podemos acercarnos con duda, mucho menos resentidos de que Dios no lo haya hecho. Yo no sé por qué Dios no hace esto. Ya me acerco en una actitud que en vez de ser de fe es como que lo estoy mirando mal ya porque no ha hecho lo que yo esperaba que él iba a hacer.
Yo tengo que acercarme en plena certidumbre de fe, no importa el tiempo que pase. No sucedió este año, yo tengo que pensar, bueno, no lo logré este año, pero el próximo año va a ser. No sucedió el año anterior, pero en este, yo estoy segura que en este va a pasar. Plena certidumbre de fe. La tercera condición es, dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es mala conciencia? Dios nos ha dotado con algo que se llama la conciencia, que cuando nosotros hacemos algo mal, nos acusa. Cuando hacemos algo bien, nuestra conciencia nos aplaude. Nos sentimos contentos, bien, orgullosos de uno mismo. ¡Wow! Lo que yo hice. Pero cuando haces algo mal, sin que nadie te diga nada, tu conciencia te está recordando. Eso no estuvo bueno. No debías de haber hablado así. Eso, aunque nadie te lo diga, tú mismo te sientes de esa manera. Esa es tu conciencia. Pero fíjense que no dice purificada la mente de mala conciencia, dice purificado los corazones. Quiere decir que cuando la conciencia te está acusando es porque en tu corazón hay algo que a Dios no le agrada. Y entonces tu conciencia pero esa no es una actitud mental, es una actitud del corazón que tú tienes que arreglar. ¿Cómo se arregla? Porque dice purificado. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para no pecar nunca. Porque somos humanos, de momento perdemos la paciencia, hacemos lo que no teníamos que hacer o decimos lo que no teníamos que decir y después nos damos cuenta de, yo no hubiera hablado así, yo no hubiera hecho esto. Y pecamos. Pero dice el apóstol Pablo que no es que vengamos porque nunca hemos hecho nada malo, sino dice purificados los corazones de lo que la conciencia te está diciendo que estaba mal. Así que hay un remedio. Aunque todos hemos pecado, todos podemos arrepentirnos delante del Señor. Tiene que haber un momento en que nosotros recapacitemos, nos demos cuenta, y no es solamente para que nos sintamos mal y digamos, porque yo no sé ni por qué yo hice así. No, la conciencia te acusa para que tú vayas a Dios con humildad y le pidas al Señor perdón por las faltas que cometiste. Entonces ese corazón es purificado y la conciencia te deja tranquilo. Dice un refrán que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Cuando tú tienes tu conciencia tranquila, te sientes en paz. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, sabiendo el Señor que nosotros podemos fallar, podemos cometer errores porque somos humanos, dice, pero hay que purificar eso. Bendito sea el nombre del Señor. Años atrás, cuando el rey Salomón construyó su templo, él hizo una ceremonia bien grande de dedicación y ofreció, dice la Biblia, que 1000 holocaustos. ¿Sabes lo que es eso? 1000 animales sacrificados para una celebración. Es una gran cantidad de ofrendas para Dios. Pero en su oración, él le pidió a Dios que morara en ese lugar y que escuchara las oraciones que se hacían en ese lugar. Y la Biblia dice que después que él terminó y después que se terminó la fiesta y a la noche, hay veces que nosotros esperamos que Dios nos conteste en un cierto término de tiempo o en un cierto lugar. Cuando yo voy a la iglesia, cuando el pastor ponga las manos sobre mí, cuando me unjan con aceite, cuando... Dice que cuando ya él estaba en su casa por la noche, Dios le habló y le dijo, he oído tu oración y he escogido esta casa para morar en ella. Y luego le dijo más cosas que no las tengo todas en la mente, pero hubo un detalle que creo que es muy conocido de todos nosotros. Y es el verso que dice, si mi pueblo se humillara, porque Salomón le dijo, y si alguno pecara, y si alguno hiciere, pero viniere delante de ti, que tú escuches su oración y aceptes su ofrenda. Y él hizo una oración larguísima, con muchos detalles muy bonitas. Y Dios cuando le contesta, le dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillaren, y si buscaren mi rostro, y si se arrepintieran de sus malos caminos,
yo oiré desde los cielos. No le está hablando de los impíos malos de la calle, está hablando de su pueblo, mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Pues ahora vamos a poner como que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, nosotros los que ya nos hemos entregado al Señor, nosotros los que estamos sirviéndole al Señor, nosotros los que vamos a la iglesia todos los domingos, nosotros. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Él. No importa el tiempo que llevemos sirviéndole al Señor, no importa qué posición lleguemos a alcanzar, eso nada importa. Seguimos siendo humanos y seguimos fallándole al Señor en ocasiones, aunque no querramos. El apóstol Pablo decía, es que yo hallo esta ley dentro de mí, que yo quiero hacer lo bueno, pero el mal está dentro de mí. Nosotros hemos nacido con un instinto a lo malo y fácilmente perdemos la paciencia, nos disgustamos, nos ponemos en actitudes que no son correctas y luego nos damos cuenta que nos excedimos, nos exageramos un poco, nos fuimos un poco más allá de lo que teníamos que hacer. Entonces ese es el momento, tan pronto te das cuenta de que no actuaste correctamente, de humillarte delante de Dios, de reconocer delante de Dios que has fallado en alguna forma. No disimularlo, no excusarlo, no justificar lo que hiciste, no echarle la culpa a los demás de las acciones que tú tomaste incorrectas, sino humillarnos por lo que nosotros hicimos mal. Y eso es lo que Dios le está explicando a Salomón. Dice, si se humillaren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos. Así que Dios no solo está esperando una profesión de labios, de que tú digas, lo siento, lamento haberme puesto así. Él quiere un arrepentimiento, un cambio de actitud. No es nada más una acción verbal, Él quiere que haya un cambio en nuestro comportamiento que demuestre que éramos sinceros en lo que estábamos haciendo. Antes de poder acercarnos a Dios correctamente, tenemos que tener una actitud humilde delante de Dios. Y lo último que dice el verso es, lavado los cuerpos con el agua pura. Bueno, en la última oración que Jesús hizo por sus discípulos, dice esta frase, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con eso nosotros entendemos que la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia, limpia nuestras vidas, naturalmente si la obedecemos y nos sometemos a ella. Es a través de la palabra que nosotros aprendemos, conocemos a Dios y nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere y lo que no quiere, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le ofende. Está de nosotros si vamos a obedecer, si nos vamos a someter y vamos a hacer lo que Dios está mandando. Así que la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, desde niño tú has oído las escrituras, has sabido, las has conocido, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Te pueden hacer. La palabra te puede limpiar solamente si tú obedeces, solamente si tú la pones en práctica, pero es a través de la palabra. Cuando habla aquí del agua pura, se está refiriendo a la palabra. Pero fíjate que no dice purificados o lavados los corazones, dice lavados los cuerpos. Nosotros nos suponemos servir a Dios con espíritu, alma y cuerpo. Hay muchas personas que dicen, bueno, Dios mira el corazón. Fíjate que le dijo a Samuel, no mire las apariencias, que yo miro el corazón. Así que lo que yo haga con mi cuerpo, eso no importa. Lo que Dios mira es el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros cogemos la escritura y la acomodamos a nuestra conveniencia. Yes, Dios mira el corazón. Pero eso no quiere decir que no mira el cuerpo también. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, así que mis queridos hermanos, yo les ruego
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo lógico que ustedes hagan. Si Jesús en su cuerpo, cuando vino al mundo, murió, padeció y sufrió para nuestra salvación, lo justo, lo lógico y lo razonable es que nosotros pongamos nuestros cuerpos para el servicio del Señor, que con nuestro cuerpo nosotros le sirvamos. Fíjense que cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el más grande? Cuando dicen el más grande, quiere decir el más importante de todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, bueno, pues el más grande de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con el físico también. El cuerpo tiene que servir al Señor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque el cuerpo también representa la carne, los deseos pecaminosos de esta vida. Y aquí Pablo dice que nuestros cuerpos tienen que estar lavados con el agua pura. Cuando uno piensa del cuerpo lavado, pues lo primero que uno le viene a la mente es que nos bañamos todos los días para estar limpios. Bueno, en el sentido espiritual eso es necesario. Que todos los días, no de vez en cuando, tú vayas a la palabra, porque la palabra es la que limpia tu corazón. Y cuando tu corazón es purificado, eso se tiene que revelar, manifestar en todo tu cuerpo. Entonces todo tu cuerpo se dispone para servirle al Señor. El Señor no está contento con que solamente tú le des una parte de tu vida y tú digas, bueno, mentalmente yo estoy de acuerdo con todo. Y en mi corazón, sí, yo amo al Señor, pero con mi cuerpo yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a donde yo quiera, yo me divierto como yo quiera, yo me visto como yo quiera, yo ando como yo quiera. A mí que nadie me diga nada, porque a mí nadie me manda. Pero yo oigo muchos cristianos que se comportan así. Y les parece que cualquier otra cosa es legalismo, porque eso no es lo que Dios mira. Dios nada más mira el corazón. Querido hermano, tengo una noticia para ustedes. Dios nos mira completo, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere que le sirvamos con el corazón, con la mente y con nuestras fuerzas también. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado en el altar de Dios como un sacrificio vivo. El apóstol Pablo nos comparó con el animal que sacrificaban. El sacrificio era que lo mataban. El cuerpo tiene que morir a los deseos de la carne. Y él lo explica claramente: haced morir lo terrenal en ustedes. Porque para agradar a Dios, el cuerpo también tiene que estar limpio con el agua pura de la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, ese verso que nosotros lo conocemos mucho, se encuentra en Romanos 12, los primeros 2 versos. Yo lo quiero leer, pero en una versión nueva, revisada, para que hay veces que las diferentes versiones nos ayudan a entender el sentido. Y esta es una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Dice así: por esto, hermano, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, yo les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda es su vida, debe de estar dedicada solamente a Dios para agradarle, porque esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y verán que es bueno, es agradable y es perfecto. La voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Quiere decir, mi querido hermano, cuando nosotros amamos al Señor, no se nos hace difícil ofrecernos en sacrificio vivo para el Señor. Al contrario, encontramos deleite en entregarnos a Dios porque Él se dio a sí mismo para nosotros.
Pablo quiere que nosotros entendamos que el cuerpo también tiene que someterse a Cristo, que convertirnos no es solamente un acto mental y emocional, convertirnos en un acto de la vida completa de uno y requiere un cambio completo en nuestro comportamiento. Aquí les está diciendo que entregarse de lleno a Dios incluye el cuerpo. Y eso lo explica cuando él dice que presenten nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. En otras palabras, no es que te vas a quitar la vida, vas a seguir viviendo, pero el cuerpo va a tener que sacrificarse de los deseos pecaminosos que antes tenía. Y también les explica que el cuerpo ha de ser sacrificado, no literalmente, sino la carne. Los deseos pecaminosos de la carne hay que eliminarlos. Tenemos que ponerlos en el altar para que mueran. Quiere decir que hay que someternos a Dios completamente y dejar de esta manera de llevar nuestros deseos carnales, sino obedecer a Dios, separándonos de toda suerte de pecado, aunque el mundo alrededor nuestro viva la vida loca. Usted y yo vamos a vivir una vida para el Señor. Basta ya de las excusas, yo quisiera, pero es que soy débil. Tenemos que tomar una determinación de hacer morir lo terrenal que pueda haber en nosotros. Basta ya de justificarnos diciendo, bueno, los tiempos de ahora son distintos, es que antes eran muy legalistas, eso era antes. Porque fíjese, mi querido hermano, que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando Él regrese, Él no va a juzgar al mundo por la forma en que el mundo de ese tiempo esté pensando. Él va a juzgar al mundo por su palabra, por lo que Él nos ha dicho. Iglesia, tenemos que ser santos. Y eso significa separarnos de las costumbres de este mundo para vivir para Dios. ¿Te parece muy grande ese sacrificio? Oh, más grande fue el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Acercarnos a Dios es un privilegio. Le costó muy caro al Señor para lograrlo para nosotros. Y nosotros tenemos que apreciar el sacrificio que Jesús hizo y reconocer que el sacrificio que nosotros hacemos es menor que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que hacerlo en la forma en que a Él le agrada. No podemos intentar ofrecer un fuego extraño como hicieron los hijos de Aarón, que en vez de hacerlo como Dios decía, ofrecieron un fuego extraño y ahí mismo cayeron muertos. Dios no acepta otra cosa. No podemos convencer a Dios, ni podemos dejarnos llevar por lo que otra gente diga. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Dios quiere que nos entreguemos a Él completamente, no a medias. Dios quiere que le sirvamos, como decía el coro, sin reserva y sin condiciones, completamente rendidos al Señor. ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios en la forma en que Él le agrada? Bueno, Él nos está esperando. Él anhela tener comunión con nosotros. Él desea escucharnos hablar. Cuando nosotros nos acercamos con corazón sincero, llenos de fe, con nuestra conciencia limpia, con nuestros corazones purificados, con nuestros cuerpos lavados por la palabra de Dios, le hemos entregado totalmente espíritu, alma y cuerpo. Y esto no es difícil cuando amamos al Señor, porque entendemos que Él nos amó primero. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que no merecíamos nada, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Él nos salvó, Él nos rescató de las tinieblas y nos traspasó para el reino de su Hijo. Él nos resucitó, nos dio vida nueva y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A usted y a mí, que no merecíamos nada, ni somos nada. Él nos ha dado las riquezas de su gloria por herencia. Todo lo que nosotros aquí hagamos
no se puede comparar con lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que vale la pena servir al Señor. Vale la pena entregarle todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Vale la pena vivir para Dios, aunque en ocasiones represente algún sacrificio para nosotros, porque nada de lo que nosotros padezcamos aquí se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada. Cuando nosotros estemos allá en la presencia del Señor, lo que ahora parecía tan duro y tan difícil, nos va a parecer que no fue nada en comparación con la recompensa que vamos a tener allá. La Biblia dice que Moisés despreció las riquezas de Egipto porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y el Señor nos ha ofrecido a nosotros galardones. Él dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Anímate, hermano, toma fuerzas, agárrate de Dios y sírvele y séle fiel completamente, ríndete completamente. Nosotros podemos desde ahora, aunque estemos viviendo en situaciones duras y difíciles, nosotros lo que tenemos es que levantar la mirada, poner nuestros ojos en Cristo. Él es el único que es el autor y el consumador de la fe. Nosotros podemos vivir con nuestra mirada en el galardón que Él nos tiene preparados allá. Yo quiero llegar allá. Esa es mi meta. Mientras esté en esta vida, todavía tendré que seguir pasando luchas y dificultades porque la vida es así. Toda la vida está llena de dificultades y tropiezos. Así que tendría que decir igual que Pablo, todavía no he llegado, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, continúo en esa dirección, no pierdo la fe. Yo sé que yo voy a recibir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que todo lo que todo el que sea fiel recibirá esa corona de la vida. Y yo no voy a dejar perder esa oportunidad, yo espero que usted tampoco. No importa lo que esté pasando aquí, mi querido hermano. Tenemos que hacernos de la decisión de que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir agarrados de Dios y le vamos a ser fiel hasta el final. Así que mi querido hermano, yo le animo a que nosotros nos acerquemos a Dios con corazones sinceros, con la conciencia limpia, con los corazones purificados, con los cuerpos lavados por el agua de la palabra que nos guía en el camino hacia Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Esto va a ser todo por esta noche. Dios me los bendiga. Les amo en el Señor. Ahora, yo soy la pastora Raquel Martínez.